La llegada de la segunda generación del motor Avinox ha supuesto un punto de entrada al mundo de las e-bikes full power para muchas marcas y entre ellas Lee Coogan. Es simple. Muchas firmas no veían los sistemas de motor y batería suficientemente interesantes como para poder crear las bicis que tenían en mente, ya fuese por dimensiones, potencia o integración. Pero la llegada de Avinox lo ha cambiado todo en el mundo del e-mountain bike, y justo Lee Coogan es un gran ejemplo de cómo ha supuesto el punto de partida para nuevas y sensacionales bicis que rompen con el esquema previo del mountain bike convencional, en el que las grandes marcas dominaban el sector con firmeza. Hay una pequeña revolución de marcas demostrando que también son capaces de crear bicis competitivas, con soluciones originales y con el respaldo y el gancho inicial del sistema Avinox, como esta nueva Lee Coogan Flow. No es la primera mountain bike de la marca italiana porque ya tenían una en su catálogo, pero ellos mismos reconocen que sí es la primera mountain bike que han diseñado desde cero en casa y en la que han puesto la misma pasión con la que diseñan el resto de bicis de Rick Hogan o las exclusivas Vaso de carretera y gravel, cuyos cuadros de carbono se fabrican en Italia, una excepción en la industria. El cuadro de esta Hogan Flow no se hace en Italia de momento, pero esa pasión por intentar traer la fabricación a casa y el carácter totalmente familiar de la empresa, con la misma familia que la fundó gestionándola e incluso involucrándose en el desarrollo de producto, dice mucho de las diferencias entre el concepto de empresa de Lee Coogan y el habitual en el mundo de la bicicleta. Ya metidos en lo que ofrece la bici, la tarjeta de presentación es simple. Estamos ante una bici de enduro de 160 milímetros de recorrido trasero, que emplea un sistema de suspensión que incluye el punto de giro en el eje de la rueda, algo que ya hemos probado en otras bicis y que solo trae ventajas respecto a un sistema 4-bar convencional con el punto de giro en las vainas. Monta la Vinox M2S con batería de 800 vatios-hora no extraíble, así que en este apartado podemos decir que está a la última y a la moda. A nivel de concepto, la Flow no nace desde una hoja en blanco, sino que recoge toda la experiencia acumulada en sus plataformas anteriores, especialmente en modelos como la Crossfire Trail, pero llevándola a un terreno mucho más agresivo. El objetivo aquí no es solo hacer una e-bike potente, es construir una bici que funcione bien de verdad en bajada, que tenga carácter y que transmita sensaciones cercanas a un enduro convencional, pero con el añadido del sistema Avinos. Vale la pena recordar que la marca tiene un importante pasado en el mundo Gravity, una herencia que ahora han recuperado con esta Flow. El cuadro está fabricado íntegramente en carbono y según la propia marca se queda en unos 2,5 kilos de peso, incluyendo hardware en talla M, una cifra baja para una mountain bike de este nivel. Pero más allá del peso, lo interesante es cómo han trabajado la estructura. Siguen la filosofía muy marcada, concentrar todas las fuerzas de suspensión y transmisión en la parte baja y centrada del cuadro. Esto les permite reforzar esa zona clave y aligerar en el resto, logrando una combinación muy interesante entre rigidez y peso contenido. En la práctica, eso se traduce en un centro de gravedad más bajo y en unas sensaciones de bici más asentadas sobre el terreno. Eso sí, el detalle más llamativo del cuadro es que puedes escoger el tipo de cableado que quieres usar. Como veis, de serie viene con cableado interno convencional, con los cables entrando por el lateral del cuadro por puertos delicados. Pero la dirección está totalmente preparada para usar cableado interno completo. Así que por primera vez podemos decir que esta bici acaba con la elección entre cableado interno por la dirección o tradicional. Es algo que ya ofrecían en otras bicis en el pasado y que han sumado a esta Flow. Vistos los habituales debates que genera el cableado interno por la dirección, nos parece una solución ingeniosa. Pero si hay algo que define claramente a Lee Coogan y que aquí vuelve a tener protagonismo es el diseño de las vainas. Este sistema en el que las vainas envuelven el tubo de sillín no es nuevo en la marca, pero aquí cobra todavía más sentido. Permite tener más espacio para la rueda trasera, incluso con cubiertas de hasta 2,6, y al mismo tiempo mantener unas vainas relativamente cortas. Eso es clave para conseguir una bici más compacta y reactiva, y es un rasgo que da carácter a su diseño en un momento en el que ser capaz de diferenciarse del resto es vital. Además, es sin duda la referencia en amplitud de paso de rueda entre todas las e-bikes que hemos probado en el canal. Otro de los puntos importantes del cuadro es el nivel de rigidez. Aquí han apostado por soluciones bastante poco habituales, como el uso de ejes pasantes sobredimensionados en los puntos de giro principales, algo que ayuda a mejorar la rigidez torsional y la durabilidad del conjunto. Dos de los puntos de giro emplean este sistema de ejes pasantes. Van acompañados de rodamientos de enormes dimensiones que parecen una garantía de durabilidad y resistencia a largo plazo.
Además, han conseguido algo bastante poco habitual en este tipo de sistemas de suspensión: fijar la pinza de freno en la vaina en lugar del tirante. Eso permite un diseño más compacto y limpio visualmente, además de reforzar esa sensación de conjunto sólido. Todo en el basculante está muy trabajado a nivel de formas y refuerzos, y es una de esas zonas donde se ve claramente que no es un cuadro genérico adaptado a un motor famoso como gancho mediático, sino un diseño pensado de forma propia. De hecho, todo el cuadro está repleto de detalles bien acabados. Podemos ver un portaaviones en su posición habitual e incluye un guiacadenas integrado. Aquí de nuevo vale la pena recordar que aunque quizás estás escuchando la marca de Lee Coogan por primera vez, si vienes únicamente del mundo de las bicis eléctricas, la empresa lleva años trabajando el carbono en el mountain bike convencional y sobre todo en el ciclismo de carretera, con bicis simplemente próximas a la obra de arte. Para nosotros no ha sido ninguna sorpresa ver el nivel de detalle que tiene el cuadro a todos los niveles. Sabemos que son cosas que a veces es difícil diferenciar entre cuadros de carbono, pero también nos podemos asegurar que no todos los cuadros de carbono son iguales. Como os hemos adelantado, uno de los elementos diferenciales en esta bici es su sistema de suspensión. Es el sistema 4-bar con el punto de giro principal del triángulo trasero situado en el eje de la rueda. Esto, a nivel técnico, tiene varias implicaciones. Por un lado, simplifica el diseño del basculante, reduce el número de piezas y mejora la rigidez de conjunto. Pero sobre todo, mejora el comportamiento de la suspensión tanto en frenada como en pedaleo. Es un sistema que mantiene mucho mejor la sensibilidad de la suspensión cuando estás frenando y que también gestiona mejor las fuerzas de pedaleo. Y en la práctica, eso se traduce en una bici que dibuja mejor el terreno y con una rueda trasera que está más tiempo en contacto con el suelo en las frenadas bacheadas, aumentando el agarre. En cuanto a la cinemática, tenemos 160 milímetros de recorrido tanto delante como detrás, con un amortiguador en posición vertical que ayuda a centralizar masas en un mejor reparto de pesos, algo relevante en bicis con pesos elevados como son las e-bikes, lo que permite mejorar el comportamiento general de la bici en cualquier situación. La curva de compresión es ligeramente progresiva, con un comportamiento bastante lineal que busca ofrecer sensibilidad al inicio del recorrido y buen soporte hasta la parte final. Además, han trabajado conjuntamente con RockShox para desarrollar un tune específico del amortiguador, algo que también suma en el comportamiento en marcha. A nivel de geometría, tenemos tres tallas y estamos ante cifras modernas pero sin buscar extremos. Ángulo de dirección de 64 grados, ángulo de sin de 77 y un reach generoso, pero sin llegar a ser radical. Es una geometría pensada para ofrecer estabilidad en bajadas rápidas, pero manteniendo una buena posición de pedaleo para subir. También incluye un flip chip que permite pasar de configuración mullet, que es como viene de serie, a 29 pulgadas completa, lo que añade un extra de versatilidad. El sistema Minox M2S es otro de los grandes protagonistas, con hasta 150 Nm de par en modo boost y picos de potencia de 1300 vatios. Estamos ante uno de los motores más potentes del mercado. No necesita mucha presentación y si queréis todos sus detalles los dejamos en el link de la descripción. Se combina con una batería de 800 vatios hora, lo que garantiza autonomía más que suficiente para salidas largas. Vamos con los montajes y Lee Coogan ofrece dos versiones diferentes, ambas con el mismo cuadro. De los montajes llama la atención las ruedas Ursus, creadas en conjunto con Lee Coogan y que son las primeras ruedas de la marca italiana completamente diseñadas para e-mountain bike. La versión más económica monta llantas de aluminio y la mejor equipada usa llantas de carbono, ambas de 30 milímetros de ancho interno y ambas con bujes diseñados para soportar hasta 250 Nm de par, así que sobradas para el tipo de esfuerzo que les espera. Con la potencia del Avinox, estos detalles cada día son más importantes pensando en el desgaste a largo plazo. El equipamiento es muy bueno en ambos casos. Han optado por la horquilla RockShox ZEP, la más potente de RockShox, que llega con su recientemente lanzada actualización en versión Ultimate en la tope de gama y Select en la de partida. Lo mismo que con el amortiguador Super Deluxe, ajustado específicamente para esta bici. Ambas con frenos Magura de 4 pistones y ambas con tija telescópica KS. El precio del modelo Carbon es de 6.899 euros con grupo SRAM 90 mecánico y el de la Carbon Pro de 8.699 euros con grupo electrónico, en un montaje muy bueno. El peso final de estos montajes juega a favor de ambas bicis, con 20,5 kilos para la Carbon Pro y 21,3 kilos para la Carbon. En marcha, la Flow sorprende, y lo hace sobre todo bajando, lo que aún puede sorprender más de Lee Coogan. Es una bici sobre todo muy rígida, muy precisa y con una sensación de solidez que transmite mucha confianza en las situaciones más delicadas. Si la tuviésemos que catalogar
Sin duda la meteríamos en el grupo de las enduro, quizás no en el de las más radicales, pero sí en el de las enduro polivalentes, capaz de bajar muy bien, incluso en bajadas muy complicadas, pero con un punto de polivalencia suficiente para poder hacer rutas variadas sin notar que vamos lastrados en ningún aspecto. La suspensión funciona muy bien. Ya os hemos hablado de las bondades de este punto de giro en el eje de la rueda, y aquí se confirma. De recorrido disponible, esos 160 milímetros absorbe con eficacia, pero al mismo tiempo tiene soporte suficiente para jugar con la bici. Y quizás solo los más radicales pedirán algo más progresivo para evitar topes. Aunque aquí, el nuevo amortiguador RockShox juega un papel muy importante en controlar esa parte final del recorrido y ajustándolo correctamente, puedes compensar muchos aspectos de funcionamiento de cualquier sistema de suspensión. Es la magia de los amortiguadores modernos súper configurables. El peso centrado y bajo es todo un acierto en las bicis de enfoque Gravity y un plus en estabilidad a alta velocidad y facilidad de movimientos. Sin duda, el camino a seguir si quieres optimizar al máximo una bici de este tipo y algo que está más que confirmado en la Copa del Mundo de Descenso, el escenario más radical del mundo Gravity. Subiendo, el sistema Binox marca diferencias y la suspensión acompaña. Estamos ante otro juguete para disfrutar al máximo de las subidas técnicas. Quizás en ese escenario pediríamos una dirección más ágil, pero obviamente todo no se puede tener y la elección de centrar la geometría en las bajadas es la correcta. En conjunto, la Lico OneFlow es mucho más que una nueva e-bike dentro de su catálogo. Es una declaración de intenciones, una vuelta a sus raíces más Gravity, pero aplicada al contexto actual de la mountain bike. Una bici diseñada desde cero, con soluciones propias y con una identidad muy marcada. Es una bici con un funcionamiento sensacional, respaldada por el motor de moda. Una demostración de que el panorama del mundo del e-mountain bike ha cambiado radicalmente y que más allá de las marcas más grandes, hay otras bicis sensacionalmente bien hechas que están aprovechando la oportunidad que les ha brindado el nuevo sistema Avinos para intentar hacerse un hueco en el mundo de la e-mountain bike. Además, es una bici con carácter y eso hoy en día no es tan habitual.